Jóvenes, pues vamos a revisar nuestra actividad de hoy por la mañana. La verdad, el tema de la historieta al momento de buscar información en internet es un poco amplio. En este video voy a tratar de mencionar solamente algunos de los aspectos, puesto que más adelante vamos a ir conociendo poco a poco qué es lo que complementa, cómo es que se elabora y paso a paso sobre esta temática, ¿ok? Bueno, nuestra actividad decía entonces que investigáramos qué es una historieta, cuáles son sus características, las mencionáramos y las enlistáramos y que leyéramos también en nuestro libro, en la página 78, la información que nos provee nuestro libro de texto para complementar. En el caso mío, voy a hacer esto, voy a comenzar por leer lo del libro y luego voy a presentar qué fue lo que yo encontré y que aún así no he terminado mi presentación, 8 diapositivas y ni así la he terminado. ¿Ok? Entonces, les comparto. Nuestro libro de texto en la página 78 nos muestra esto. Elabora una historieta. Una historieta es un relato narrado mediante imágenes que pueden incluir textos como los diálogos y las acotaciones del relato. Suele decirse que este tipo de texto tiene su origen en la Edad Media, cuando muchas personas no sabían leer y se colocaban imágenes para representar lo que decían los textos. También se dice que tiene su origen en los códices de la América prehispánica, cuando el dibujo era una forma de escritura. Cualquiera que sea su origen, en las historietas se utiliza el lenguaje iconográfico. Aquí abajo nos dice, el lenguaje iconográfico es la forma de comunicarse que utiliza imágenes para transmitir imágenes, iconos, pues. Dice, entonces, cualquiera que sea su origen, en las historietas se utiliza el lenguaje iconográfico para narrar o informar. En esta práctica vas a elaborar una historieta que difundirás entre la comunidad escolar o extraescolar con el objeto de contar una historia basada en un relato seleccionado previamente. Durante este proyecto conocerás las características de la historieta, los recursos que se utilizan para representar ideas y narrar una historia. Al finalizar, compartirás tu historia con la comunidad escolar. En este caso, pues únicamente lo vas a compartir conmigo, ¿verdad? Y precisamente todo esto que yo tengo aquí es lo que entonces encontré. Ahora les voy a compartir la otra presentación. Fue lo que yo encontré y es un poquito también amplio, ¿sí? Entonces, fíjate bien. A la historieta también fue conocida como cómic, tira cómica, comiquita, novela gráfica o arte secuencial. Secuencial porque a través de las imágenes nos iban diciendo lo que nuestras palabras o lo que un texto escrito quería decir, ¿verdad? Es un género artístico y periodístico que consiste en una serie de viñetas ilustradas con o sin texto de acompañamiento, que al ser leídas en secuencia recomponen un relato. Y aquí viene la segunda palabra desconocida, viñeta. Y no sé si recuerdas que en lo que leímos en el libro menciona lo que es una acotación, ¿sí? Vamos viendo por qué estas palabras. Las historietas pueden realizarse sobre papel o en forma digital y entonces en forma digital se llaman webcomics, ya sea como una tira de recuadros, una página completa, una revista o un libro completo. Sus relatos pueden ser de índole humorística, satírica, juvenil, infantil o pueden ser narraciones literarias. Muy bien, nuestro escrito mencionaba algunos de los orígenes de la historia y si yo quiero saber más información, aquí les incluí la fuente donde pueden ustedes consultar porque se amplía los datos, ¿sí? El origen de esta historia también dice que no son exactamente precisos, solamente saben que en aquellos tiempos los jeroglíficos antiguos lo utilizaban como una forma de expresión semejante. Dice, pero la sátira política y el humor gráfico son en la sociedad posterior a la imprenta y al daguerrotipo, sus antecedentes más claros. ¿Qué quiere decir? Que ellos lo utilizaron como forma de comunicación. Sin embargo, poco a poco se le fue dando a la historieta una característica muy similar, puesto que en los periódicos podemos encontrar algunos tipos de historietas burlonas o como dice aquí, inventando algunas cosas como medias, como aventando indirectas, ¿ok?
Dice, a pesar de los numerosos antecedentes en Europa y Japón, la primera historieta reconocida como tal se publicó en 1895 en los Estados Unidos y trató de Yellow Kid. Quizá desde antes ya había este tipo de historietas, pero se dan a conocer ahora sí que más ampliamente en este año. Un personaje satírico que vestía un coco liso amarillo con mensajes políticos en guiño al lector. Ahí está. La estructura de una historieta solamente la voy a mencionar. No nos vamos a detener tanto ahorita en las partes. ¿Okay? La estructura de la historieta o cómic se compone usualmente de viñetas, que son los recuadros donde se representan los dibujos e imágenes, la ilustración, los dibujos, el fumetti o bocadillo, que son los globos de texto, que es lo que dice cada uno de los personajes, las líneas de expresión, dice que es el conjunto de caracteres gráficos que acompañan a la ilustración. Nosotros lo conocemos de otra forma, poco a poco vamos a verlo. La onomatopeya, que son las expresiones verbales del sonido de las cosas, y la historia o anécdota, que es la temática general de la obra, de qué es de lo que se quiere hablar, ¿sí? Dice, la función de la historieta, esta parte sí la debemos de tener, porque siempre en nuestros exámenes nos preguntan, ¿cuál es la función de la historieta? En sí, dice que como llegó a representar un papel importante en el arte, no tiene una función determinada para la sociedad, más que el de transmitir, entretener al público o simplemente parodiar la realidad, dice, burlarse de lo que sucede a través de ciertos personajes recreados en estas. Y dice, sin embargo, la historieta como una técnica de comunicación, ahí está, que fue el papel principal de esta, tiene como fin tiene algunos fines pedagógicos o explicativos, tales como en los libros educativos o manuales de instrucciones. Sí, es simplemente apoyarse un poquito de estas imágenes, pues para hacer del conocimiento entonces que pues sí, que queremos dar a conocer, ¿verdad? Ese es todo lo que debemos de tener en nuestro libro. Quizá fue mucha la información, pero quédate con lo más importante, qué es, cuál es su función y si te da oportunidad de mencionar un poquito de los elementos, ¿ok? Esa es la información del día de hoy. Nos vemos mañana.